Círculo de Estudios. La voz de la esperanza, lección 22. Los caminos de la fe. Bajo la ley o bajo la gracia. En nuestra última lección estudiamos la naturaleza y el texto de la ley de Dios contenida en el Decálogo. Entendimos, siguiendo la declaración del apóstol Juan, primera epístola 5:3, que el amor a Dios consiste en guardar sus mandamientos. Pero tal vez podamos preguntarnos, que dado que Cristo murió en la cruz, ¿no estamos entonces exentos de observar el Decálogo, ya que hemos pasado del régimen de la ley al régimen de la gracia? Esta lección se propone examinar este problema y responder a la pregunta, ¿estamos bajo la ley o estamos bajo la gracia? Los requisitos de la ley. La ley de Dios es una expresión del carácter de la voluntad de Dios. Es perfecta, santa, justa y buena. Romanos 7:12. También es inmutable y eterna. Esta ley exige una obediencia perfecta por parte del hombre. No conoce medias tintas, o responsabilidad mixta, u observación incompleta de sus mandamientos. Condena irrevocablemente a todos los que la transgreden, y es una sentencia de muerte. Génesis 2:17. La desobediencia de Adán sentenció a muerte a toda la humanidad. Pecar, dijo el apóstol Juan, primera epístola de Juan 3:4, es la transgresión de la ley. La entrada del pecado en el mundo coincide con el surgimiento del fenómeno de la muerte. A través de un hombre el pecado entró en el mundo, y a través del pecado la muerte, y así la muerte se extendió sobre todos los hombres. Romanos 5:12. La paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. 1a. ¿Qué exige la ley? 1b. ¿Cuál es el castigo que se debe aplicar al transgresor? La ley es un espejo. La ley condena a todos los hombres a muerte, ya que todos los hombres la transgreden. La ley no puede salvarlos, ese no es su propósito, no es su papel. Hablando de la ley, Santiago dice que es un espejo, Santiago 1:22-25, en el que el hombre se ve a sí mismo como es. La función de la ley es, por lo tanto, revelar las perfecciones de Dios y al mismo tiempo la miseria moral del hombre, su egoísmo, su orgullo, la fealdad del pecado. Al mirarse en el espejo de la ley, el pecador se da cuenta de la culpa y de la imposibilidad de evitar el pecado por sus propios medios. La ley realmente desenmascara el pecado y lo muestra en su verdadera realidad o dimensión. 2. ¿Cómo podemos decir que la ley es un espejo? La ley es una guía. La ley condena al pecador, y no lo salva. Nada puede librar al pecador de esta condenación. Es imposible no solo observar perfectamente esta ley, sino también borrar, por actos de generosidad, heroísmo o penitencia, la condena que pende sobre el pecador, y así apaciguar la ira de Dios. No es por las obras de la ley que los hombres están justificados. Nadie será justificado ante él, Dios, por las obras de la ley. Gálatas 2:16, Romanos 3:20. La ley, al convencer al hombre de su miseria moral y culpa,
gradualmente lo lleva al arrepentimiento y lo lleva a Cristo, donde encuentra el perdón y la justificación. El papel, el propósito, de la ley es, por lo tanto, el de una guía, regla, o norma, que revela la condición de los enfermos y que, sin poseer el poder de la curación, lleva o conduce al enfermo ante el gran médico, Jesús Cristo. De manera que la ley ha sido nuestra guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Gálatas 3, 24. 3. Porque la ley es una guía. 4. La gracia de Dios. Si Cristo puede salvarnos, es porque Dios nos ama. Dios es amor, dice el apóstol Juan, primera epístola de Juan 4, 8. Busca liberarnos de la sentencia de muerte que nos impone la ley. Sabe que merecemos la muerte, sabe que las exigencias de su ley son inexorables o fatales, pero nos concede una gracia, su Hijo morirá en nuestro lugar, y así satisfará las exigencias de la ley. El castigo en el que hemos incurrido se nos entrega sin la justicia divina, ya que la muerte de Cristo da satisfacción a la ley. Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, y son justificados libremente por su gracia a través de la redención o salvación que está en Cristo Jesús. Por la gracia, te salvas por la fe. Y esto no es de ti, es un regalo de Dios. Romanos 3, 23, 24, Efesios 2, 8. Esta gracia no puede ser ganada por nosotros. Tampoco puede ser visto como la recompensa por nuestras obras o mortificaciones, de lo contrario ya no sería una gracia, pero es un regalo gratuito, que se ha ganado para nosotros por los sufrimientos y la muerte de Jesucristo en la cruz. El pecador puesto bajo el beneficio de la gracia, que acepta por la fe, pasa del régimen de la ley al régimen de la gracia, es decir, escapa al castigo previsto por la condena de la ley, condena que asumió y sufrió Jesucristo por nosotros los pecadores. El castigo que nos da la paz ha caído sobre él, y por sus heridas hemos sido curados. Isaías 53, 5. Por lo tanto, no hay ahora ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8, 1. 4. ¿De qué nos libera la gracia de Dios? La ley conserva su propósito. La ley conserva su papel. La ley conserva su propósito. El sistema de indultos que la gracia otorga no abolió la ley. El papel, el propósito de la ley se mantiene plenamente. Si Cristo hubiera abolido la ley, no habría sido necesario que muriera en la cruz para satisfacer con precisión los requisitos de esta ley. Porque cuando la ley es abolida, no hay necesidad de gracia, y la crucifixión del Salvador se vuelve inútil. Sin ley no hay más pecado, así como sin gracia no hay salvación. Si la ley es abolida, no hay necesidad de gracia. La muerte de Cristo en la cruz es un argumento irrefutable para la inmutabilidad de la ley. Al morir Cristo reconoció de una vez por todas la autoridad de la ley, la exaltó como la base del gobierno de Dios, y condenó definitivamente los principios de la anarquía de Satanás cuyas obras vino, a destruir. Hebreos 2, 14, 15, 1 Juan 3, 8.
La cruz es el triunfo de la ley al mismo tiempo que el triunfo de la gracia, y constituye para Satanás la cúspide infame de su irrecuperable derrota. Porque en la muerte de Cristo fueron reunidos para la salvación del pecador, la justicia y el amor de Dios. En el régimen de gracia, la ley sigue desenmascarando el pecado. La ley es siempre un espejo, y no deja de ser la guía que lleva al pecador a Cristo, donde el pecador obtiene justificación por la fe. La ley y la gracia, lejos de ser excluidas, se complementan armoniosamente. La ley revela el pecado, condena al pecador que conduce a la gracia, sin poder salvarlo, sin poder darle la justicia que necesita. La gracia interviene, justifica al pecador sobre los méritos de Cristo aceptados por la fe, y luego trae al pecador de vuelta a la ley. 5. ¿Cuál es el papel de la ley bajo el régimen de gracia? 6. No bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que el creyente no es salvo bajo la ley. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si estuviera bajo la ley, no se salvaría. La salvación no está en la ley sin gracia. Estáis separados de Cristo, todos los que buscáis la justificación en la ley, estáis privados de la gracia. Gálatas 5, 4. Ninguna carne, hombre, se justificará por las obras de la ley. Gálatas 2, 16, ver Romanos 3, 28, Gálatas 2, 21, 3, 21. Nadie gana el cielo por su justicia, que no es más que un vestido sucio. Isaías 64, 6, o por guardar la ley. El hombre, para ser liberado, y no ser condenado por la ley, debe estar bajo el imperio de la gracia. Sin embargo, la gracia no libera al creyente de la obligación de guardar la ley de Dios. Porque el pecado no tendrá poder sobre vosotros, ya que no estáis bajo la ley sino bajo la gracia. ¿Qué entonces? Pecaríamos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Lejos de ello, Romanos 6, 14, 15. Esta declaración del apóstol Pablo puede ilustrarse con un ejemplo. Un criminal ha sido condenado a muerte por violar la ley del país. Debe sufrir su castigo. Por alguna razón y bajo ciertas circunstancias, se decide que debe ser indultado, aunque merezca plenamente la sentencia que se dictó en su contra. Por lo tanto, es liberado. ¿Qué hará con esta libertad? Le da derecho a violar o transgredir a la ley de nuevo. En otras palabras, pensará ahora que ya no hay ninguna ley y transgredirá la ley a su antojo. De ninguna manera, al contrario, se repetirá a sí mismo: no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia, y entenderá que tiene el deber, por reconocimiento de la libertad que ha obtenido, de someterse a la ley y evitar una nueva condena. No, la gracia no está en contra de la ley, ni la ley está en contra de la gracia. La justificación es un don de gracia, fuera de la ley, pero de acuerdo con ella. Y la fe del pecador, que se apodera de la gracia, tampoco se opone a la ley. Por lo tanto, aniquilamos la ley por la fe. Lejos de eso. Por el contrario, confirmamos la ley. Romanos 3, 31.
6. Libera la gracia de Dios al creyente de la obligación de observar la ley. Bajo la gracia, con la ley. Al pasar del régimen de la ley al de la gracia, un hombre no renuncia a la ley, al contrario, recibe el poder de observarla. El poder del Espíritu Santo obra en él el milagro de la regeneración. Si un hombre está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado, he aquí que todas las cosas se han vuelto nuevas. 2 Corintios 5, 17. He sido crucificado con Cristo, escribe el apóstol Pablo, y si vivo, ya no vivo, sino que Cristo vive en mí. Gálatas 2, 20. El creyente regenerado realiza las obras del Espíritu, que son, dice el apóstol Pablo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22. Y el apóstol añade, la ley no está en contra de estas cosas. Por el poder del Espíritu, el cristiano realiza así la justicia de la ley. Así, si no está bajo la ley, está con la ley, porque está bajo la gracia. La ley no solo está escrita en 2 tablas, está grabada en el corazón del cristiano, y si él cumple no es para ser salvado, es porque está salvado. El cumplimiento de la ley no es un medio de salvación, sino una consecuencia de esa salvación que es una gracia recibida por la fe. Al pasar del régimen de condenación de la ley al de la gracia, el cristiano no está, pues, bajo la ley sin la gracia, no bajo la gracia sin la ley, está bajo la gracia con la ley. Cristo resumió las alegres obligaciones del hombre regenerado cuando le dijo al joven rico, mas si quieres entrar en la vida, observa los mandamientos. Mateo 19, 17, leer Lucas 18, 18. 7a. ¿Cuál es el poder que permite al creyente observar la ley? 7b. ¿Cómo debe considerar el creyente el cumplimiento de la ley?